Retrocedamos en el tiempo, a ese instante mágico donde la perfección era la única verdad. Imagina el soplo divino que infundió vida en la materia, dando origen al primer hombre, Adán. Luego, de su propia esencia, a la primera mujer, Eva. No nacieron en la escasez o la lucha, sino en un jardín de delicias, un santuario llamado Edén, donde cada elemento vibraba con una armonía inmaculada. Los ríos fluían con aguas purísimas, serpenteando entre árboles que no solo daban sombra, sino también frutos de un sabor y un aroma indescriptibles, disponibles sin esfuerzo alguno. La naturaleza no era un desafío a dominar, sino una extensión de su propia paz interior y un testimonio constante de la generosidad de su Creador. La existencia de Adán y Eva era una sinfonía de plenitud y propósito. No conocían el dolor punzante, la enfermedad debilitante, la lenta erosión de la vejez, ni la sombría realidad de la muerte. La vergüenza era un concepto tan ajeno como el frío en el verano. Su conexión con Dios no era una obligación ritual, sino una comunión directa y sin velos, donde la voz del Creador resonaba con amor en la brisa de la tarde, ofreciendo guía, sabiduría y una compañía ininterrumpida. Cada amanecer en el Edén era un nuevo descubrimiento gozoso. Cada experiencia, una celebración de la vida en su forma más prístina. Eran los custodios de este paraíso, y su único límite, la única frontera en esta perfección, era una directriz simple, pero de una trascendencia abismal. De todo árbol del huerto podrás comer libremente. Más del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Esta no era una prohibición arbitraria, sino el ancla a su inocencia, a su dependencia de una sabiduría superior a la suya, y la garantía de que la vida en el Edén, en su esencia más pura, continuaría inalterada. Pero la perfección del Edén no estaba sellada herméticamente. En el corazón de esta armonía, se deslizó una presencia que no buscaba confrontación directa, sino una fisura sutil en la inocencia. La serpiente, descrita como la más astuta de todos los animales del campo, no se acercó con un rugido amenazante o una fuerza bruta, sino con un susurro insinuante, una voz que no forzaba, sino que sembraba la semilla más peligrosa de todas, la duda. Su método fue una obra maestra de la manipulación psicológica, comenzando con una pregunta que atacaba directamente la confiabilidad de la palabra divina, el fundamento de su realidad. ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Eva, con la inocencia aún reflejada en sus ojos, pero ya tocada por la curiosidad, respondió, reafirmando la prohibición y la advertencia divina sobre la muerte. Pero la serpiente no se detuvo. Su objetivo era más profundo que una simple refutación. Su siguiente golpe fue una negación audaz de la consecuencia y una promesa seductora de un conocimiento superior. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fue una tentación magistralmente calibrada. Minimizó la consecuencia fatal, una promesa existencial. Seréis como Dios, y apeló a la ambición latente por el conocimiento, el poder y la autonomía. La serpiente no ofrecía un mal evidente, sino un supuesto bien superior, una liberación de las limitaciones divinas. La mente de Eva, antes clara y sin conflicto, se vio inundada por una nueva serie de pensamientos. La prohibición parecía trivial frente a la promesa de ser como Dios. El árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La apariencia externa y la promesa de conocimiento pesaron más que la verdad intrínseca y la obediencia simple. Y así, con una mezcla de curiosidad desmedida, ambición latente y la peligrosa convicción de que estaba eligiendo su propio bien y un camino hacia una mayor sabiduría, Eva extendió su mano y tomó el fruto. Luego, con el fruto envenenado por la duda en su mano, se volvió hacia Adán, quien, aunque no engañado directamente por la serpiente, sucumbió por su vínculo con Eva, y quizás, por un deseo de no ser excluido de esta nueva experiencia, o de compartir el destino de su compañera. También comió. En ese instante fatídico, la línea se cruzó. La inocencia se quebró con el crujido del fruto, y una fisura invisible se abrió en la perfección del Edén, un abismo que, a partir de entonces, definiría la existencia humana.
En el instante mismo en que el fruto prohibido pasó por sus labios, la iluminación, prometida por la serpiente, se manifestó de la manera más dolorosa. Sus ojos, en efecto, fueron abiertos, pero no a una sabiduría gloriosa o un poder divino. En cambio, su nueva percepción los confrontó con la cruda realidad de su propia vulnerabilidad, su debilidad y su desnudez. El primer conocimiento que adquirieron no fue una sabiduría empoderadora, sino la vergüenza profunda y la culpa. La inocencia se evaporó como la niebla al sol, reemplazada por una conciencia punzante de estar mal, de haber desobedecido. El inocente estado de ser se desplomó en una autoconciencia que trajo consigo el juicio y la condena interna. La perfecta comunión con su Creador, esa relación transparente y llena de amor, se disolvió en un instante. Cuando escucharon la familiar voz de Dios que paseaba por el jardín al fresco del día, Adán y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Su primera acción no fue la confrontación, sino la evasión, la huida y el miedo. La pregunta divina, ¿dónde estás tú?, no era para localizar, sino para invitar a la confesión, a un reconocimiento de su error. Pero la respuesta de Adán fue un testimonio de la fractura interna y la transferencia de culpa. Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y cuando Dios inquirió directamente sobre la desobediencia, la cadena de la acusación se extendió, mostrando la disolución de su unidad. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Eva, a su vez, replicó, la serpiente me engañó, y comí. La responsabilidad se diluyó en un juego de culpas, la inocencia se perdió irrevocablemente, y la brecha entre ellos y su Creador se hizo inmensa, un abismo de separación. Las consecuencias se pronunciaron con una solemnidad inquebrantable, pero también con una nota de profundo pesar divino. La serpiente fue maldecida para arrastrarse y ser el enemigo de la humanidad. Para Eva, se multiplicaría su dolor en el parto, y su relación con Adán cambiaría hacia una de dominio. Para Adán, la tierra misma sería maldita por causa suya. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. La vida en el Edén, de fácil provisión y deleite, se transformaría en una lucha constante por la subsistencia, marcada por el esfuerzo y la fatiga. Y, la más devastadora de todas las condenas, la separación definitiva del árbol de la vida, lo que garantizaba la muerte física y espiritual. La inocencia prístina se perdió para siempre, y el camino de regreso al paraíso, a ese estado de dicha sin mancha, fue bloqueado por querubines y una espada flamígera, giratoria, que guardaba la entrada al jardín. La decisión de un momento había alterado la eternidad. Así, con el corazón apesadumbrado y la conciencia marcada, Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén, lejos de la presencia directa de Dios y del árbol de la vida. La brisa suave del paraíso, que alguna vez acarició sus pieles con frescura, fue reemplazada por la aspereza del desierto incipiente, por la fatiga del sol abrasador y el frío de la noche. La abundancia sin esfuerzo, donde los frutos caían a sus pies, se transformó en la ardua necesidad de trabajar la tierra, con el sudor de su frente, luchando contra los espinos y los cardos que ahora nacían. El paraíso era ahora un recuerdo lejano, un eco doloroso de una vida que habían perdido por una sola y trascendental decisión. El dolor, el cansancio y la vulnerable necesidad se convirtieron en compañeros inseparables de su nueva y cruda existencia. Sin embargo, este exilio, esta separación, no fue el fin absoluto de la historia. Aunque el Edén de la inocencia prístina se perdió para la humanidad, lo que emergió de sus ruinas fue la capacidad inherente del ser humano para elegir de manera consciente, para aprender de sus errores con cada tropiezo, para esforzarse con propósito, para innovar en la adversidad, para procrear y nutrir la vida. Crucialmente, para mantener una chispa de esperanza y anhelo por la redención en un futuro incierto. La historia de Adán y Eva, por lo tanto, no es solo el relato de una caída, sino el inicio de la vasta y compleja historia de la humanidad misma. Es la narrativa de cómo la autonomía y la libertad, si bien traen consigo el riesgo inherente de la desobediencia y la consecuencia a menudo dolorosa, también abren la puerta a la redención del espíritu, al crecimiento a través de la adversidad y a la posibilidad de una relación renovada con lo divino,
aunque ya no sea en la inocencia pura del Edén, sino a través de la fe y el arrepentimiento en un mundo caído. La historia de Adán y Eva, entonces, trasciende la categorización de mero mito o relato antiguo. Es una poderosa parábola universal que nos confronta con la condición humana en su esencia más cruda y real. Nuestra búsqueda incesante de la felicidad y el bienestar, la omnipresencia de la tentación en todas sus formas más sutiles, las complejas e interconectadas consecuencias que se derivan de nuestras decisiones, y la constante e ineludible necesidad de elegir, nos invita a una profunda introspección. ¿Cuál es nuestro propio Edén personal? Ese estado de paz y plenitud que anhelamos o hemos perdido. ¿Qué serpientes modernas nos susurran al oído en nuestra vida diaria, prometiendo atajos o falsas libertades? ¿Qué frutos prohibidos nos tientan en el ámbito laboral, en nuestras relaciones personales o en la gestión de nuestras finanzas? Y, finalmente, como nuestras elecciones diarias, cada pequeña decisión moldea no solo nuestro propio destino individual, sino el paraíso, o el desierto, que construimos para nosotros mismos y para aquellos que nos rodean. La lección del Edén y el exilio perdura, resonando a través de los tiempos. Cada decisión tiene un peso eterno, y la sabiduría reside en elegir la obediencia a principios universales y a nuestra conciencia, sobre la gratificación efímera o la promesa de un conocimiento, que a menudo nos aleja de la verdadera sabiduría y la paz duradera. En última instancia, la historia de Adán y Eva es nuestra propia historia, reflejada a través de las edades.